Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidos al canal y bueno, vídeo de sábado. Dijimos que los sábados, los fines de semana, sábado y domingo, intentaría hacer vídeos pues de comparaciones o de ver cómo funciona un juego en la ROG Xbox Ali X. Así que este es el primer sábado que vamos a hacerlo directamente y vamos a traer dos juegazos. Vamos a traer a Crisol, el juego este que es de un estudio español en el cual está a precio reducido y sale en todas las plataformas, y también vamos a traer el de Yakuza Kiwami 3 y Dark Tears. Vamos a ver cómo rinden en la ROG Xbox Ali X, pero no solo eso, hay una noticia de última hora que me encantaría dejarosla, y es que resulta que parece que un juego exclusivo hasta la fecha, sus 3 entregas son exclusivas de PlayStation, y parece que en esta última entrega la exclusividad se acaba. Vamos a hablar de esta noticia y después vamos a pasar directamente a ver cómo rinden estos dos juegos en la ROG Xbox Ali. Así que quedaros, que comenzamos después de la intro. Vamos allá. Y bueno, lo que estáis viendo en pantalla es el juego. Es el Nioh 3 que se estrena el 6 de febrero para PlayStation 5 y PC. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues parece que tiene 6 meses de exclusividad en PlayStation 5 y PC. La demo ya está disponible, así que ya sabéis, probadlo si estáis interesados, tanto en PlayStation 5 como en Steam. Parece que el fin del juego llegando a otras plataformas ha llegado. Lo primero vamos a ver el arte de Nioh 3, que es precioso, como podéis estar viendo. El juego, a los que les gusten los online, este juego os va a encantar. A mí personalmente los online no son mi tipo de juego favorito. Los juegos que puedo decir que me encantan son Elden Ring, que es el primer juego que me gustó muchísimo, y también Kazam. El último juego que he jugado de este tipo es el Kazam, que lo probé gracias a los juegos de fines de semana gratis de Xbox y terminé comprándomelo porque me encantó. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Aquí está el kit de la cuestión. En el propio anuncio de Nioh 3 para PlayStation 5 pone console exclusive, exclusivo para consola PlayStation 5, pero en el cartelito de aquí abajo te pone que mínimo son 6 meses desde que salga el juego. La exclusividad son de mínimo 6 meses. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Pues que a partir de 6 meses este juego ya se podría lanzar en otras consolas, como puede ser Xbox o puede ser Nintendo Switch. Por eso creo que puede que el fin de la exclusividad de Nioh 3 en PlayStation pues llegue y que podamos ver esta saga en otras consolas. Así que, ¿qué os parece? ¿Os gusta la idea de jugar a Nioh 3 en otras consolas? Porque la verdad que no pinta nada mal. Como tampoco pinta nada mal es este Crisol. En el canal he hablado mucho de este juego, un estudio español, un estudio que ha sacado el juego, que viene encima de todo doblado, que el juego va a salir en todas las plataformas a precio reducido y nada, que sale el día 10 de febrero, que falta muy poquito. ¿Y qué es lo que vamos a traer en este vídeo? Pues vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, como veis, las opciones gráficas. En el juego le bajé a 900p quedaros porque le quise poner una calidad gráfica alta. Si queréis mejorar un poquito los FPS, directamente le podéis poner la calidad un poquito más baja, incluso ponerlo a 1080, pero bueno, como veis el perfil está en rendimiento a 17 vatios. Como veis, el juego se puede jugar. Es cierto que tiene caídas un poquito por debajo de los 30 FPS, pero el juego aún así se puede jugar bastante bien. He jugado bastante tiempo en la demo con STDP, esa calidad gráfica, con esa resolución, y la verdad que el juego se puede jugar perfectamente. No he tenido caídas grandes, de decir, se ha pegado un pedazo de rasco. Y nada, lo dicho, puedes la batería aumentarla jugando con este TDP, y como estáis viendo, el juego se juega bien. Estamos así, vamos de los 25 a los 30 FPS aproximadamente. Y bueno, algún tironcillo pues podéis encontrarlo, pero el caso es lo que acabo de decir. Podéis ajustarlo aún más, podéis bajarle la calidad un poquito más. A mí me gusta que se vea así porque el juego es precioso, como estáis viendo gráficamente, es precioso. El arte es precioso y yo creo que se merece pues verse bien, aunque le tenga que bajar un poquito la resolución a 900p. Pero bueno,
eso ya es cuestión de que vayáis tocando. Yo con esta misma configuración y otro TDP lo he probado y el juego va por encima de los 30 FPS siempre. Así que vamos a cambiarle lo que es el TDP, vamos a ponerlo en el turbo y ya veis que de los 30 FPS no va a bajar nunca. Vamos a tener entre los 30 y los 40 con esta misma configuración. Y es que, como estáis viendo, el juego se puede jugar perfectamente. También estamos hablando de que es una demo, que todavía no es la versión final. O sea, en la versión final puede mejorar mucho más. Y si no, estoy seguro de que el estudio va a hacer actualizaciones para mejorar el juego. Aunque ya lo digo, la demo se puede jugar perfectamente. Y estamos viendo que es una demo que es de septiembre de 2025. O sea que el juego ya tiene que estar mucho más pulido y tiene que ir mucho mejor. Por eso mismo digo que tenéis que tener muy en cuenta de que es una demo. Y lo que quiero es que veáis el rendimiento, lo que gasta de batería y bueno, la temperatura de la máquina. Aparte de ver pues lo bonito que se ve el juego. Este juego a mí me dicen que es un juego de mayor presupuesto y un juego que lo van a poner a 40, 50 euros y me lo creo perfectamente porque es que el juego pinta espectacular. Y lo mejor de todo es que está a precio reducido, por favor. Aquí sí es verdad que me encantaría hacer un llamado para todos los jugadores, para todos los que les guste este género de juego de terror, así parecido a un BioShock, pero de terror. Compradlo si os gusta, porque este estudio yo creo que se lo merece, y más sacar el juego con precio reducido a un precio que es de risa. Así que nada, lo dicho, me encantaría que me dejarais en los comentarios si de verdad estáis interesado en el juego y si lo vais a comprar, porque yo creo que este juego es uno de esos juegos que tienes que decir, por favor, cómpralo, porque están haciendo un trabajo enorme. La optimización parece que en Rock Xbox Ali X va perfecta. Y nada, que aunque sí, que tenga que subir un poquito más el TDP, pero vamos, el juego es que luce perfecto. Como estáis viendo, el juego luce perfecto. Y como veis, la ambientación es muy buena. La originalidad, por ejemplo, de cargar el arma con tu sangre y que te vaya restando un poquito de vida, es súper original y súper buena. A mí me ha gustado mucho, de verdad. Lo único que puedo decir es que el estudio ha hecho un trabajazo y que, bueno, nosotros los jugadores podemos decidir si el estudio se merece o no se merece pues lo que ha hecho, verse compensado de la forma más fácil del mundo, porque al fin y al cabo es comprar un juego que está espectacular y nada, apoyar al estudio. Desde aquí, lo dicho, apoyar al estudio. Yo, como no tiene Play Anywhere en Xbox, al menos de momento, estoy casi seguro que al final lo voy a comprar en dos versiones. Lo compraré en Steam y lo compraré en Xbox, porque yo quiero jugar este juego tanto en la ROG Xbox Ali como en una consola de sobremesa grande, así a una resolución grande. Y vamos, que me encantaría ver cómo funciona este juego en la Xbox. Pero mirad, es que es muy bonito. Los FPS siempre están por encima de los 30. Y nada, que decir, que es que no puedo decir otra cosa que recomendarlo, porque el juego merece muchísimo la pena. Ya juzguen ustedes, ya déjenme en los comentarios qué es lo que piensan de este juego, de lo que estáis viendo en pantalla, porque es que al fin y al cabo, pues lo dicho, es un juego que es de un estudio muy pequeñito, un estudio español, un estudio encima de todo que ha doblado el juego, que muchos estudios grandes, AAA, por ejemplo, Square Enix no ni te traduce los textos de juegos tan esperados, por ejemplo, Octopath Traveler 0, o el remake este que hicieron del Final Fantasy Tactics, y llega un estudio así pequeñito, con un presupuesto muy ajustado, y te saca este juegazo a precio reducido, a un precio que es de risa para lo que es el juego, y que encima de todo te venga doblado, pues ¿qué quieres que diga? A mí me parece espectacular, y tan espectacular es la mejor manera, por lo que estoy diciendo a lo largo de toda esta demo y a lo largo de todo este vídeo, apoyar al estudio, porque creo que se lo merecen y han hecho un trabajazo enorme. Así que nada, lo que quiero decir es darle mis felicitaciones al estudio por sacarnos esta pedazo de demo. Y bueno, lo dicho, que vamos a ir dejando ya por aquí
lo que es la demo del crisol este, que tiene una pinta espectacular. Estoy ya deseando de que llegue el 10 de febrero para instalar el juego tanto en mi Xbox, porque estoy seguro de que al final me compraré mis dos copias, una en Steam y otra en Xbox. Y si con el tiempo más adelante pues le añaden el Play Anywhere, pues ya tenemos ahí, pues ya lo tengo dos veces. Me ha pasado con el Metaphor al final lo compré en Steam porque me gustó mucho y también lo tenía en Xbox, así que nada, otro juegazo más. Y bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido este crisol? Lo hemos visto con sus dos TDP, en el TDP más bajito, en el TDP más alto. Es cierto que en el TDP más bajito puede ser que baje un poquito de los 30 FPS, pero yo creo que es jugable 100%. Pero si los quieres jugar mejor por encima de los 30 FPS, para eso tienes el TDP más alto, en el cual yo creo que el juego se juega muy bien. Así que me encantaría saber qué es lo que pensáis de cómo rinde este juego en la ROG Ally Poly, y vamos a pasar al siguiente. Y no es ni más ni menos que Yakuza Kiwami 3. Bueno, tanto Yakuza el juego original 3. como su expansión, que es el Dark Tiers. Los ajustes vamos allá, vemos cómo rinde la ROG Ally y después seguimos. Tenemos los gráficos en personalizado y bueno, ajuste de gráficos. La calidad de sombra en baja, bueno, como estáis viendo, tenemos activado el AMD FSR 3.1.5 en equilibrado, generación de fotogramas y bueno. Esto es Yakuza Kiwami 3. Estamos viendo, vamos a ver cómo es la introducción, la presentación, para que podáis ver cómo funciona, cómo rinde, y después vamos a pasar directamente pues a lo que es el gameplay, que es lo que más os interesa, supongo. Pero como veis, el juego pues se ve bastante bien. El juego yo creo que va bien, o sea, estamos por encima de los 60 FPS. Es cierto que en combate a veces ha caído hasta los 45 50, pero solamente cuando se ve mucha gente en pantalla, cuando hay muchos NPCs en pantalla. Pero bueno, como estáis viendo, el juego se ve súper bien, el juego no gasta muchos vatios que digamos. Y nada, que yo creo que con este TDP, que es un TDP que, bueno, lo pondré ahora porque se me ha pasado completamente ponerlo. Estáis viendo que está en rendimiento a 17 vatios. Y aquí ya sé que tenéis el gameplay. Esto es Yakuza Kiwami 3. Nos vamos a enfrentar al capitán de la familia Ryudo. Y nada, pues esta es lo que es para enseñarte a jugar. Como siempre pasa en todos los Yakuza, los primeros combates siempre te están diciendo para qué sirven todos los botones, qué es lo que puedes hacer. Y la verdad es que, bueno, yo veo que rinde súper bien, están rindiendo por encima de los 60 FPS. Es cierto que una vez ha bajado a 50 por ahí, cuando hay más NPCs, pero normalmente el juego cuando vas por la calle va por encima de los 60 FPS. Y la verdad que se ve muy bonito, es un juego que es muy bonito, a mí me gusta bastante. Y bueno, también tenéis que tener en cuenta, sobre todo, de que esto es una demo, de que esto no es el juego final. Y seguramente esté mejor optimizado, ya que todos los Yakuza, todos los Like a Dragon que yo he probado en la ROG Ally funcionan de maravilla. Y yo creo que este va a ser más o menos igual. Pero lo dicho, si queréis que los FPS pues sean más altos, directamente que pasen de los 60, podéis cambiar el TDP perfectamente, incluso ajustándole lo que es la calidad gráfica un poco más alta, aunque no creo que merezca la pena, porque verdaderamente como está se ve bastante bien, se ve muy bien, rinde bien, y yo creo que funciona bastante bien este Yakuza Kiwami 2, o sea, perdón, Yakuza Kiwami 3, ya no sé ni lo que estaba diciendo. Pero bueno, lo dicho, demo disponible, probadlo por vosotros mismos. Pero bueno, si tenéis pensado a lo mejor en pillar una máquina de estas y no sabéis si los juegos van a rendir bien o no, pues aquí tenéis. Y ahora vamos con el Dark Tiers. Este es el DLC, que como veis la configuración gráfica es exactamente la misma, no he tocado nada. Vamos a jugar igual a 1080, con los gráficos, bueno, algunos bajos, otros medios, otros altos. Como podéis ver, después tenemos el FSR, lo mismo a 17 vatios en modo rendimiento. Y vamos a ver cómo funciona este Dark Tiers, porque la crítica y la gente, los fans que han probado, dicen que este sí que es
espectacular. Del Yakuza Kiwami 3 se quejan mucho de que es muy parecido, de que no han mejorado mucho el combate, pero bueno, a mí me sigue pareciendo un juego súper entretenido. Y lo mejor de todo, que es lo que digo, y ya por fin estamos teniendo la saga completa de Yakuza, al menos con textos en otros idiomas en los que no estaba, por ejemplo el español. Y bueno, ya solo falta 4 o 5 y el 6, que seguramente harán algo así parecido como han hecho con este 3. Y al final tendremos la saga completita en español. Yo ya, cuando me quede un poquito más libre de mi backlog, voy a empezar con el Yakuza 0 hasta llegar al último que haya en español. Que los 6 primeros son los que me faltan por jugar, y si incluimos el 0, 7, por el simple hecho de que no estaban en español. Y ahora ya sí que es un pedazo de oportunidad para jugar a la saga entera. Y como veis, aquí vamos a empezar ya con el gameplay. La verdad, rinde muy bien, si es que el juego funciona perfectamente. Es cierto que me parece que este va un poquito mejor, el Dark Tears va un poquito mejor. No sé por qué me da esa impresión, me da esa sensación. Pero bueno, al fin y al cabo, tanto el Yakuza Kiwami 3 como el Dark Tears funcionan de maravilla la Rogue Equipo. Y eso es al final lo que cuenta. Como veis, el combate no tiene caídas, va bastante bien. Por eso digo que aquí muchas veces pues está casi siempre por encima de los 60 FPS. Y es cierto que el combate, pues podrían haber hecho algo con el 3 para mejorar el combate de esta manera, pero bueno, también es que en el 3, en el Kiwami 3, pues el personaje es el que es, y cambiarle el modo de combate, pues yo que sé, lo mismo empeoraría el juego, y la gente también supongo que se quejaría. A mí me gusta tal y como está. Decidme vosotros qué opináis, porque yo creo que la saga Yakuza es una pedazo de saga. Y nada, que ya tenemos la tercera entrega en español de España y en otros idiomas a los que no había llegado. Pero bueno, mirad cómo rinde, mirad qué bien se ve, mirad qué bien rinde. Aquí sí que se ven más NPCs y, o sea, el tipo mantiene esos 60 FPS. Y ahora sí, pues me encantaría de verdad que me vayáis diciendo, si vais viendo el vídeo y vais viendo cómo va funcionando esto, que me vayáis diciendo, porque lo dicho, el juego merece la pena muchísimo. Es un juego que me iba a comprar de lanzamiento, pero es que hasta que no me pase el Yakuza 0, el Kiwami 1 y 2, no voy a jugarlo, o sea, ya lo tendré en mi lista, y si alguna vez ya veo una oferta, pues ya me lo compraré. Pero el juego este cae sí o sí. Y bueno, como habéis podido ver, tiene un rendimiento excelente. El juego tiene muy buena pinta. Es cierto que mucha gente se ha quejado de que es muy continuista, que es muy parecido, que no han cambiado mucho en el juego original, pero que el DLC sí que les ha gustado a la mayoría de la gente. Yo personalmente estoy deseando ya de jugar todos los Yakuza en español, que es lo que me faltaba, y a mí me pinta espectacular. A mí, si me dijeran mañana que ese juego lo van a hacer Play Anywhere en Xbox, mañana mismo estaría comprando el juego, porque me encantaría jugarlo tanto en la Rogue Xbox Ali como jugarlo en la Xbox, siguiendo mi progreso, y ya sabéis. Y nada, pues espero que me dejéis en comentarios qué tal os ha parecido el vídeo, qué tal os ha parecido los juegos que hemos enseñado, y nada, si vais a comprar alguno de ellos, porque la verdad que pintan espectaculares. Ahora sí, vamos a pasar a la despedida del vídeo y decirte, pues nada, que si te ha gustado, que le des like, actives la campanita, que compartas el vídeo con todos tus amigos, amigas, vecinos, vecinas, para que vean el humilde trabajo de este servidor, el humilde trabajo de este canal. Y nada, decirte, como siempre, que lo más importante de todo es que te lo pases súper bien jugando, que juegues donde te dé la gana, que juegues a lo que te dé la gana. Y nada, que ahora sí, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.